15:09 en toda la República Argentina. ¿Está chequeado, señor Quirós? Está chequeado, sí. Está chequeado, 15:10 tengo yo. No, porque cambió. Cuando usted se fue a fijar, cambió la hora. Estábamos en 9, pasamos a 10. Amarilla. 15:10 en toda la República Argentina y estamos con el señor Willy Quirós. Sí, exactamente. En este caso, para hablar de una circunstancia, como me gusta decir a mí, que tiene que ver con el ámbito internacional, porque el equipo argentino que va a lanzar un satélite que se llama SAOCOM 1B está justamente en Estados Unidos, hizo cuarentena, hizo testeos para lanzar un satélite. Les decía que va a ser muy importante para la República Argentina, forma parte, digamos, de SAOCOM, que es un satélite que se lanzó en 2018, la parte A y la parte B se va a lanzar a fin de mes. Lo que va a hacer es observar circunstancias terrestres, por así decirlo, y van a ayudar mucho al sector agropecuario para ver cuándo cultivar, de qué manera, y todo esto autorizado y analizado y llevado a cabo por un equipo argentino que está en Estados Unidos. Muy bien, y tenemos una comunicación vía Skype con la doctora Laura Frulia, investigadora principal de la misión SAOCOM. Buenas tardes, Laura. Aquí Willy y Daniel te saludan. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, la verdad que muy contentos con esta noticia. Esto se iba a lanzar unos meses antes, ¿verdad? ¿La pandemia tuvo que ver con que se retrasara? Sí, esto se iba a lanzar en marzo. De hecho, todo el equipo viajó, el satélite también. El satélite se fue por allá por febrero, de Bariloche a la base de lanzamiento, que esta vuelta lo lanzamos desde Cabo Cañaveral. Y bueno, hubo que volver y hubo que dejar el satélite allá, así que tuvimos que pasar todo el tema de la pandemia y ahora que se está retomando y tenemos la posibilidad de lanzarlo. Laura, por un lado, como decía recién, el equipo argentino a cargo de la misión, bueno, vos también, pero gran parte del equipo argentino está en Estados Unidos, hizo cuarentena, hizo los testeos y está listo como para hacer las pruebas para lanzarlo. ¿Por qué es importante este lanzamiento y qué aportaría, digamos, en este caso, hablaba yo del sector agropecuario y en general para la República Argentina? Bueno, a ver, este lanzamiento, digamos, particularmente tener este satélite, esta constelación de satélites, a nosotros como Argentina nos posiciona internacionalmente. Es decir, nos pone a nivel de las agencias espaciales internacionales. Desde ese punto de vista es importante para lo que es toda la parte geopolítica, si se quiere. Y además tenemos una misión que podemos comandarla como la Argentina necesita, no dependemos de otros. Entonces esta soberanía es realmente muy importante para nosotros. Recién Laura nos decía... Perdón, sí, continúa, perdón, pensé que habías terminado. Disculpa. No, iba a ir a la segunda parte de la pregunta, pero decime. No, te iba a preguntar, arrancaste diciendo que el satélite arrancó en Bariloche, ¿ahí es donde se construyó? Sí, la antena se ensambló en Córdoba. Después llevaron la antena para Bariloche y se ensambló todo, o sea, se unió la antena al cuerpo del satélite y junto con los paneles solares también en Bariloche. Y todas las pruebas, digamos, previas a embarcarlo para Estados Unidos se hicieron en SEATSA. Y ahora sí, lo que preguntaba Willy, digamos, ¿cuál es la importancia para nosotros, al margen de lo que nos contabas recién, digamos, cuál es el fin de este satélite? Bueno, el objetivo de misión es generar mapas de humedad de suelo y charlas que hemos tenido con la gente de INTA particularmente, ellos nos comentaron que necesitaban esa información por al menos cada 6 días. Entonces, esto, repito, es una constelación de satélites. El primero se lanzó en octubre de 2018, el segundo estamos a la expectativa de lanzarlo. Y el segundo viene a completar justamente eso, permitirnos cumplir con el requerimiento de misión. Es justamente porque cada satélite tiene un ciclo de repetición de 16 días, la constelación es de 8. Eso no quiere decir que tengo que esperar 8 días para poder revisitar un lugar.
También hay distintas formas de ver un lugar que se pueden combinar y podemos lograr que para latitudes como las nuestras podamos obtener la información en aproximadamente cada 4 días. Entonces, de esta manera venimos a satisfacer el requerimiento de emisión, que era el objetivo principal. Por otra parte, tener otro satélite implica tener más datos, implica mejorar las estadísticas e implica también generar oportunidades de observación, particularmente para lo que hace al conocimiento de desplazamientos del terreno. Entonces, realmente esto de tener 2 satélites es mucha ayuda y es muy complementario, porque los 2 son exactamente iguales, trabajan de la misma manera, de una manera planificada y de acuerdo a cómo se necesita. Particularmente, entonces, como te dije, el objetivo de misión es generar mapas de humedad del suelo, o sea que es diseñado especialmente para satisfacer la agricultura. Lo que no quiere decir que no se puedan hacer otras cosas. Realmente el instrumento es muy versátil, tiene una gran variabilidad y eso se traduce en una variabilidad de posibilidades de productos, de poder identificar pequeñas variaciones de humedad en el suelo hasta poder identificar estructuras en la ciudad. Laura. Y eso, sí. Sí, no, te completaba. Decías recién que fue un pedido estricto del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Quiero agregar a esto, corregime vos, sino que está involucrado el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la comisión que vos decías, Comisión Nacional de Actividades Especiales, la CONAE. Y tengo entendido que este radar, lo bueno que tiene, digo, para llevarlo a un terreno que todos lo podamos entender, porque es un campo que, digamos, no se habla mucho en general, tiene un radar que puede ver por encima de las nubes. ¿Esto es lo más tecnológico que tiene, quizás? Sí, a ver, por supuesto, en esta misión intervino todo el sistema científico-tecnológico y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales depende, por supuesto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología que vos mencionabas, o sea que directamente están involucrados. Además de eso, tenemos, como te dije, todo el sistema científico-tecnológico, particularmente empresas nacionales como INVAP, la Universidad de La Plata, el GEMA, en este momento SUR, Asentio de Córdoba, o sea, la verdad que en el proyecto intervinieron de todos los lugares prácticamente de Argentina, porque también las universidades colaboraron, la Universidad de Buenos Aires. Entonces ahí está la influencia de mucha gente. Ahora bien, vos fíjate que si vamos a sumar todos los que colaboraron en el proyecto, fueron más de 900 profesionales. Que no son de CONAE precisamente. CONAE se caracteriza por tener un grupo muy reducido de gente. Entonces tenemos que salir a trabajar en cooperación con el resto. Perfecto. De paso te pregunto, ¿qué tan difícil es construir un satélite de estas características? Te lo pregunto de vuelta porque, digamos, es un campo que por ahí no se habla o que la gente mucho no comprende. Entonces, por eso está bueno bajarlo a que lo entienda cada uno de nosotros, digamos. Este satélite fue difícil construirlo porque no se tenía conocimiento de nada de todo esto. Particularmente por la banda en la que se trabajó. Hay algo que vos me preguntaste que yo no te terminé de contestar, que vos me mencionaste que tenía la particularidad de que podía adquirir por encima de las nubes. Entonces, permitime que haga una variación a lo que planteás. Digamos, estos satélites orbitan a una altura de 620 kilómetros respecto de la superficie terrestre y tienen la capacidad de atravesar las nubes. Entonces pueden ver a través de las nubes y nos independizamos de si llueve, si hay mal tiempo, si está nublado e incluso si es de día o de noche, porque justamente se trata de un instrumento activo que lo que hace es él mismo generar la energía que necesita para observar la Tierra. Entonces envía el pulso, ese pulso interactúa con la superficie terrestre y después cuando vuelve llega el instrumento
cuando el instrumento pasa por el satélite, pasa por una estación de recepción, se baja esa información y eso se convierte en una imagen que se deriva en un producto. ¿Sí? Entonces, justamente, digamos, ¿por qué puede hacer eso? Por un lado, porque es un instrumento que es de radar, trabaja en las microondas del espectro electromagnético. Y por otro lado, el tipo de banda que se eligió para dentro del espectro electromagnético. Entonces, esta longitud de onda, como es una longitud de onda larga, puede atravesar las... Laura, y contémosle a la gente, contale, mejor dicho, vos de primera, ¿por qué se lanza en Cabo Cañaveral? ¿Por qué hay que llevarlo a Estados Unidos? Bueno, en Cabo Cañaveral se lanza porque es una decisión de la empresa. El SAOCOM 1A lo lanzamos de Vandenberg, del Pacífico. Y se hizo una licitación internacional y salió SpaceX como la empresa que nos daba más facilidades y posibilidades para lanzarlo, simplemente por eso. Y eso ellos deciden de qué lado se lanza. Y esta vuelta nos tocó de Cabo Cañaveral. Laura, te hago la última pregunta. Decías recién que va a ser muy beneficioso para todo el sector agropecuario por el tema justamente de los cultivos y demás. ¿Qué tan beneficioso hay, por ejemplo, algún dato que se pueda dar de cuánto les impacta teniendo en cuenta que somos un país exportador de todos esos productos? Sí, o sea, vos pensás que justamente al conocer la humedad en el suelo, al productor le das la posibilidad de mejorar su gestión del agua y de hacerlo de manera más inteligente. Es decir, estos mapas de humedad del suelo, tranquilamente vos me podés plantear, sí, está bien, pero ¿hay mapas de humedad del suelo? Sí, y yo te voy a contestar sí. Lo que pasa que hasta ahora lo que mejor se logró es generar mapas con 10 kilómetros de resolución espacial. Y nosotros con SAOCOM estamos generando mapas con una resolución espacial desde 150 metros hasta 800 metros, dependiendo de la forma en que observes la superficie terrestre. Claro. Entonces, ¿qué es la ventaja de tener un mapa de humedad del suelo con una resolución de 150 metros? Puedo conocer la variación de la humedad en el suelo intralote. Y si bien el productor conoce cómo está su campo a nivel de humedad de suelo, porque lo conocen, y hasta pueden estimar hacia dónde va el drenaje, por ejemplo, hacia dónde drena. La humedad de suelo es realmente un parámetro muy extremadamente variable. Depende de muchas cosas. Por ejemplo, la evapotranspiración de las plantas, la capacidad del suelo de retención de suelo, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que justamente eso se traduce en una gran variabilidad del valor de este parámetro. Entonces, si bien vas a ver más o menos el estado de la humedad del suelo en general de su lote, no conoce cómo varía esa humedad de suelo, que es lo que le dan estos mapas. Y por eso te digo que se puede hacer una gestión del agua de manera más inteligente y mejor, porque así evita regar, por ejemplo, en casos en que no es necesario, sí, en vano, evita fertilizar o fumigar, y hacerlo en los casos particulares en que sí se necesita. Muy bien, Laura, muchísimas gracias realmente por esta comunicación. Ojalá sea todo un éxito este lanzamiento y en días más tendremos información de cómo ha ido. Muchísimas gracias, que tengas una muy buena tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes. Siempre esto ayuda desde ya, incluso para que lo escuchen los jóvenes. Totalmente. Que están por iniciarse en carreras. Como yo. Esto da para todos los gustos, no hace falta que sean solamente las ciencias duras, también van las ciencias blandas. Yo, para que se den una idea, nosotros tenemos gente trabajando en mi equipo en arqueología, por ejemplo, en antropología. Es como que, a ver, te pongo un ejemplo, se pueden analizar dinámicas poblacionales, porque eso se relaciona con el medio ambiente. Entonces, todo lo que se pueda describir a través del medio ambiente sirve. Es muchísima la información, claro. Muchísimas gracias, Laura. Gracias. Que tengas una buena tarde. No, por nada. Muy bien, señor director. Me habló a mí, no le habló a usted. jóvenes. Dijo joven, no le habló a usted. A usted lo voy a mandar a Cabo Cañaveral, en satélite. Señor director, me voy hacia Tamara Bella.